Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a este tiempo de estudio, Fundamentos de la Fe. Hoy es miércoles 6 de octubre del 2021 y pues gracias a Dios podemos estar en este espacio que está dedicado para la palabra del Señor. Recuerda que en Ministerios Bosque Clama estamos comprometidos con la palabra del Señor, así que le animo por favor a que se enchufe, se conecte, saque su Biblia y prepárese porque vamos a estar viendo un tema extraordinario. Hemos estado caminando en las últimas semanas sobre los atributos de Dios y hoy vamos a ver un tema fantástico, un tema necesario de contemplar a la hora de ver los atributos y las perfecciones de Dios, y vamos a ver hoy la eternidad y la inmutabilidad de Dios. Y ahorita le voy a explicar de qué se trata el asunto. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Perfecto. Que se escuche hasta acá, que se escuche aquí, que hay 200 personas aquí. Acá no sabe lo que se pierde acá, ¿eh? Acá está la pura presencia, aquí baja la nube, ¿eh? Perfecto. Muy bien, pues vámonos al texto de la palabra del Señor y vámonos por favor a el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Isaías 43, versículo 13. Yo espero que haya traído su Biblia porque, como ya sabe, en los atributos de Dios la usamos bastante. 43:13 del libro del profeta Isaías. Dice el texto: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias por el tiempo, Señor, que tú nos permites estudiar tu palabra con libertad, reunirnos, abrir tu palabra, Señor, leerla, meditar en ella, Señor, con libertad, en paz y en gozo. Señor, rogamos que en esta sesión de estudio, Señor, tú hables, Señor, a través de este medio, Señor, que sea tu siervo, a través de esta transmisión, a través de tu palabra, a través de tu texto, Señor, y a todos los que escuchen, vean, reproduzcan, retransmitan, compartan, estén aquí presentes o estén en la distancia, Señor. A tu nombre damos gloria y te agradecemos, Señor, tu misericordia, y te pedimos, Señor, que seas con nosotros en este tiempo. Ayúdanos a comprender a nuestra medida hasta cierto punto, ayúdanos a acercarnos un poquito a lo que tú eres, Señor, en tu eternidad y en tu inmutabilidad. Te rogamos esto, Señor, y te agradecemos este espacio en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor nuestro, y en su nombre decimos amén. Bueno, recuerden que hemos estado viendo, hemos hablado de la santidad de Dios, hemos hablado de la justicia y la rectitud de Dios, hemos estado hablando también de su soberanía. Y recordemos un poquito que todos estos atributos se relacionan entre sí. Es decir, Dios es santo en todas las cosas que hace, en toda su naturaleza, en todas sus palabras. Dios es soberano en todo lo que hace, en todas sus palabras, en todos sus propósitos. Dios es justo en su naturaleza intrínseca, pero también la forma en la que ejerce esa justicia se expresa en su rectitud. Entonces nos vamos a dar cuenta que en su soberanía es justo, y el ejercicio de la santidad y de la justicia, pues lo podemos ver también expresado a través de la santidad. La santidad es una expresión de su justicia, lo cual pues nos llena de infinito gozo y de infinita gratitud. Por aquí todavía hay asientos, así que sin problema pásenlos. Hay espacio. Si cabemos en el cielo, cabemos aquí también. Sean bienvenidos todos. Sean bienvenidos. Y oye, por cierto, me estaba olvidando de un detalle. Ya ve, varias cabezas, se me olvidaba compartir con todas las pobres almas que andan por ahí también en casa. Y digo pobres, no digo, usted perdónenme el comentario, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que usted está en su casa muy a gusto. Y aquí también estamos muy a gusto, apretados, pero muy a gusto. Entonces, regáleme un minutito antes de seguir con toda la tertulia. Y vámonos por favor a compartir con nuestros amigos
de nuestras redes, porque si no, al rato me van a reclamar. Van a decir, ya son, ¿y qué? No vas a... No, si me reclaman, luego me están ahí reclamando. Sí, no, si se me hace tarde siempre, pero otros días más que siempre. A ver, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No se me desespere. Ay, mira qué bonito se ve. Eso pasa cuando transmites en vivo, eso pasa. Se abre la ventana así bien bonita, como si fuera de YouTube. Por cierto, ya estamos en YouTube, así que ya puede ver todos los estudios ahí. Si se perdió de algo, ahí lo puede checar, por cierto. Porque ahorita está como muy en boga, ahorita se disparó mucho todo esto de la educación en línea, ¿no? Entonces ahorita ya puede tejer uno en línea, ya puede estudiar uno arquitectura en línea, no sé cómo funciona eso, ya puede uno estudiar hasta tutoriales de lo que usted quiera ya por en línea, entonces pues digo, bueno, pues aquí andamos, ¿no? Entonces, pues hay que ocuparlo, ¿no? Hay que ocuparlo y pues bueno, que sirva para lo que es, ¿verdad? Ya está, ahora sí, ya no me regañe, ya se los envié. Ahí está, ¿sale? Yo espero que pues sí se enchufe, ¿verdad? Porque luego me regañan y a la mera hora ni se enchufan ni nada. Entonces, pues ya están por ahí. Ya está ahí en la clase, ya la pueden ver, ya la pueden escuchar, la pueden reproducir, la pueden regresar. Recuerde que también que las notas de la clase, los comentarios, pues los está llevando aquí mi hermana Carla de manera frenética, ¿verdad? Ahí en los textos puede ver ahí los comentarios, los puntos, los textos, las citas, ahí lo puede usted checar. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar como ya lo habíamos hecho y yo sé que a veces hemos estado viendo estas últimas clases y como que parece uno que está en una clase de seminario, ¿verdad? Como que uno lo siente un poquito pesadito. No es la típica sesión de estudio como de escuela dominical, que estamos viendo historias bíblicas, David ya mató a Goliat, no estamos viendo el arca de Noé. En todas estas historias, pues hay una enseñanza que nos habla de los atributos de Dios. De hecho, cuando nosotros vamos a las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, en cada personaje, en cada relato, en cada narrativa, podemos ver expresada estos atributos de Dios. La Biblia nos habla de quién es Dios, porque es su palabra. Entonces, más allá de una cuestión teológica, nuestro interés, como siempre, es que usted pueda ver la faz de Dios en las Escrituras, en Jesucristo, ¿verdad? Y que esta realidad, de qué manera la santidad, de qué manera la rectitud, la justicia, de qué manera la soberanía ha impactado su vida, de qué manera cuando nosotros terminamos la transmisión o usted sale de aquí, de qué manera eso nos hace ver las cosas con otros ojos. Saber que Dios es santo debería cambiar mi forma de ver la vida. Saber que Dios es justo debería cambiar mi forma de ver la realidad injusta. Saber que Dios es soberano debería cambiar mi forma de vivir mi vida. Porque yo sé que todo está bajo el control de Dios. Y lo que vamos a ver hoy es extraordinario. Es extraordinario. Vamos a hablar de la eternidad e inmutabilidad de Dios. Y vamos a empezar a agarrar un poquito más de velocidad. No por prisa, porque tenemos el tiempo que queremos, pero porque queremos llegar a diciembre y pues llegar al ponche, ¿verdad? De hecho, pues ojalá pudiéramos tener un tiempo especial ya llegando a diciembre para hablar acerca del Adviento, hablar acerca de por qué Cristo vino a este mundo. Eso nos estamos ahí cocinando por ahí un material, así que écheme la mano en sus oraciones. Bueno, pues vamos a hablar primeramente vámonos paso por paso, una cosa nos va a llevar a la otra. Vamos a hablar acerca de la eternidad de Dios. Y la pregunta que yo quiero hacerles es, cuando hablamos de la eternidad, ¿en qué pensamos? Cuando piensas en la eternidad, ¿en qué piensas? Que no hay fin, ¿ok? ¿Qué más? Que es para siempre. ¿Ok? Siempre va a existir. Entonces, cuando hablamos de la eternidad, ¿estamos hablando de qué?
Estamos hablando de algo de alguien que no está sujeto a los rigores del tiempo, ¿verdad? Dios es eterno. Dios es eterno. Y esto significa que si Dios es eterno, su ser, su existir, y hay un conflicto ahí teológico, hay una controversia teológica de términos, nada más de semiótica, porque alguien ha dicho en algún momento que Dios no existe, porque la existencia implica creación, por lo tanto, Dios es, no existe, Dios es. Pero no entremos en esos pruritos académicos. En su existencia y en su principio y en su fin, que no los tiene, Dios es. Dios no tiene principio ni fin, él mismo dice, yo soy el primero y el último. Nosotros entendemos el tiempo expresado en pasado, en presente y en futuro. Nosotros podemos hablar hoy día acerca de nosotros, podemos hablar de nuestro pasado, podemos hablar de nuestro presente, aquí y ahora, y podemos hablar del futuro. Esta percepción del tiempo está por encima de Dios. Dios está por encima de una percepción del pasado, de una percepción del presente y del futuro. Dios es atemporal, es decir, está fuera del tiempo. Dios está más allá de esa percepción, entendimiento o realidad. Imagínese lo que es percibir la realidad y el mundo y a nosotros mismos sin tiempo. Sí, no, está denso, está difícil, ¿verdad? Está complicado. Nosotros no podríamos entender nuestra realidad, nuestra vida, nuestro momento fuera del tiempo. El Señor trasciende, y vamos a utilizar unos términos ahora, que creo que los mencioné en la sesión anterior. Hablamos acerca de que Dios en sus atributos es trascendente e inmanente. ¿Alguien recuerda qué significa eso? ¿Por ahí? ¿No? Bueno, cuando hablamos de la trascendencia, cuando hablamos de que Dios es trascendente, estamos hablando de que Dios está lejos, por encima, fuera de nuestra comprensión y de nuestro alcance, es trascendente. Cuando hablamos de su santidad, es algo trascendente. De su justicia es trascendente. Su soberanía es trascendente. Pero también Dios es inmanente. Ahora, mis queridos teólogos, teólogas, ¿qué creen que significa inmanencia? Si la trascendencia tiene que ver con esto lejano, distante, incomprensible, ¿qué creen que quiera decir lo inmanente? Por acá, ¿cómo andamos? ¿Qué creen que quiere decir lo inmanente? Pues todo lo contrario, ¿no? O sea, al decir que Dios es inmanente, nosotros no oramos a un Dios lejano, oramos a un Dios que está con nosotros. Por eso dice el texto, Emmanuel, Dios con nosotros. Y es tan cercano que quiere tener comunión con nosotros, que nos habla, que se comunica, que vive entre nosotros, pero aún más, ahora por la fe con el Espíritu Santo vive en nosotros. Por lo tanto, como dice el apóstol Pedro, somos partícipes de su naturaleza divina. Esto es algo abrumador. Por eso cuando habla de la santidad dice, vosotros, yo soy santo, por lo tanto ustedes sean santos. Entonces nosotros, por esa naturaleza inmanente, podemos ser santos. Podemos ser santos porque Dios nos ayuda a hacer eso. Podemos actuar en la justicia de Dios porque Él nos hace justos. Podemos vivir bajo el señorío y la soberanía de Dios con gozo, porque hemos reconocido esto. Entonces, cuando hablamos de Dios, hablamos de esas dos matices de la trascendencia y de la inmanencia. Dios es trascendente, Dios es inmanente. Y para hacerlo, son terminologías elegantes, pero pues vamos a hacerlo simple. Dios es lejano, incomprensible, y Dios es cercano, personal, íntimo, ¿verdad? Eso es una cuestión importante para nosotros. Ahora,
Dios trasciende en su perfección cualquier limitación del tiempo. Dios no envejece. Dios nunca fue joven. No podemos apreciarlo en una cuestión de edades, de edad. Nosotros lo medimos todo así, ¿verdad? Pero Él no es así. La experiencia de sí mismo y de su realidad no está sujeto a una sucesión de momentos. Nosotros estábamos hace un rato en un lugar, en un espacio, en una actitud, en un pensamiento. Percibimos así las cosas, pero ahora estamos en otro, en este preciso instante. Dios está por encima de eso. Entonces, cuando hablamos de la eternidad, pues estamos hablando de que Dios no está sujeto al tiempo. Y cuando hablamos de la eternidad, pues estamos hablando esencialmente de su ser. Dios es eterno, porque es trascendente, porque es inmanente. Ahora, vamos a ver algunas evidencias bíblicas acerca de la eternidad de Dios. ¿Lista? Que se escuche el sí, amén, claro que sí. Claro que sí. Al ratito hay café, así que... Al ratito hay café, así que no se me achicopale. Muy bien. Punto número 1, hablando acerca de la eternidad de Dios. Dios es antes de la creación. Génesis 1:1, ¿qué nos dice? Eso debería usted saberlo. En el principio, ¿qué dice el texto? Creó Dios y los cielos y la tierra. ¿Ok? Juan capítulo 1, versículo 1. Rosy. Ahí lo tienes colgado en tu casa. A ver que le encuentre. Juan capítulo ¿qué? Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio, ¿qué dice? En el principio era verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¡Wow! ¡Qué versículo! Es interesantísimo. Juan está evocando en su evangelio, hablándonos acerca de que el Hijo de Dios es Dios. El propósito, de hecho, del evangelio de Juan es mostrarnos a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el unigénito Hijo de Dios. Y él, si se dan cuenta, está casi calcando, evocando el Génesis. Lo acabamos de leer hace un momento. Juan describe, en el principio era el verbo. Génesis 1:1 que nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan va un poco más allá. Juan nos dice que el verbo era con Dios. Está en un lugar de, voy a utilizar una terminología un poco técnica, lo yuxtapone, lo pone en igual estatura. Era con Dios. O sea, estaba a su lado. Pero también nos dice que el verbo era Dios. Entonces, hablando acerca de esto, Juan nos dice en este versículo solamente que el verbo, el logos, es decir, Cristo, en el principio era. Entonces, nos está hablando de su eternidad. En el principio ya era el verbo, ya era. Y era con Dios a su lado, y era y es Dios. Una bomba atómica en un solo versículo. En un solo versículo. En el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 5, el Señor Jesús está orando al Padre y dice lo siguiente: ahora pues, Padre, glorifícame tú, ¿a dónde? Al lado tuyo, con aquella gloria, observe con cuidado, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, la declaración aquí del Señor Jesús, de los labios del Señor Jesús orando al Padre, está pidiendo que sea restaurado a la gloria previa que tenía antes de que el mundo existiese, una gloria que tuvo junto con el Padre, que compartió con el Padre. ¡Qué declaración acerca de la eternidad de Dios! En el mismo capítulo, versículo 24, el Señor Jesucristo sigue orando y dice: Padre, aquellos que me has dado, nota de pie de página, esto es muy interesante,
los escogidos de Dios, son dados por Dios al Hijo. Entonces nosotros le pertenecemos a Cristo. Dice el texto, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que, ¿qué dice? Vean que mi gloria que me has dado, todos, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nuevamente, vuelve a enfatizar que el amor del Padre para con el Hijo y del Hijo para con el Padre es desde antes de la fundación del mundo. La elección de los escogidos por el Padre para Cristo es desde antes de la fundación del mundo. ¿Sale? Esto está intenso y extenso. Muy bien, punto número 2. Hablando acerca de la eternidad de Dios, Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Salmo 90, versículo 2. Dice el texto, antes que naciesen los montes, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, ¿qué dice? Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces nos está hablando de que en su existencia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Vamos al Salmo 93, versículo 2. Más adelantito dice, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. La declaración aquí del salmista es que Dios es eterno. Él es eternamente. Si se dan cuenta, hay una conjugación constante. No solamente dice que Él fue eterno, sino dice que tú eres. Está hablando de un presente continuo. Dios es eternamente. Es una declaración muy interesante. Punto número 3. El número de sus años es inescrutable. ¿Qué edad tiene Dios? No la tiene. Nosotros podríamos intentar atisbar algún tipo de cálculo de manera bastante inútil y vana. Sería una pérdida de tiempo. Pero Job nos lleva un poquito una percepción interesante. Job 36, 26 hace una extraordinaria declaración. Job capítulo 36, versículo 26 dice, he aquí, Dios es grande, y lea usted esto conmigo, Dios es grande y nosotros no le conocemos. Dios es grande y nosotros no le conocemos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué versión es? Esta es la lenguaje actual para todos. ¿Ok? Y dice, tan grande es Dios que no podemos conocerlo ni saber cuántos años tiene. Así es. O sea, alguien podría pensar incluso que estudiar los atributos de Dios podría parecer una pérdida de tiempo. No, porque nuestro interés es conocer a la persona de Dios. Ahora, ciertamente nuestra aproximación es solamente eso, una aproximación. No vamos a llegar a conocerlo totalmente, pero por lo menos lo más cercano posible, en la medida en la que Él se ha revelado. ¿Me explico? Y se sigue revelando a nosotros a través de las Escrituras. Entonces dice el texto, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. ¿Verdad? Qué padre sería que no pudieran seguir la huella de nuestros años, ¿verdad? Qué padre pudiera ser. No sé qué edad tengo. Ya se me perdió. No sé. Ya en el próximo cumpleaños ya usted puede decir, soy atemporal, ¿verdad? Porque tenemos vida eterna, amén. Entonces ya no le ponemos velitas, ya somos atemporales, nada más festejamos que ya somos en Cristo. Ya, que cada día vamos a llegar un paso más al cielo, ¿verdad? Amén. Ya les di una buena idea para los cumpleaños. Ok, punto número 4. La experiencia que tenemos nosotros del tiempo en comparación con la de Dios es diferente. Dios vive
fuera del tiempo. Vamos a ver el Salmo 90, versículo 4. Vamos a regresar nuevamente al Salmo 90, versículo 4. Dice el texto, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Ahora, vamos a ver otro texto y ahorita hacemos un comentario. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. El apóstol Pedro escribe aquí, segunda de Pedro 3:8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahora, es importante que tengamos especial cuidado porque yo he escuchado interpretaciones incluso escatológicas hablando acerca de los sucesos finales y hemos llegado incluso ha habido cálculos, por ejemplo, acerca de la gran tribulación o acerca de la abominación desoladora, de las profecías de Daniel o incluso de los días del Génesis. Y hay personas o estudiosos o especuladores bíblicos que utilizan estos textos como referencia. Dicen, es que el texto dice que para él un día son como 1000 años. Y lo toman como una regla y una medida tajante. Entonces, pues para ellos es como si un metro son ¿cuántos centímetros? 100 centímetros, ¿verdad? Entonces ellos toman un día para él son como 1000 años. Y lo toman como una regla y una medida tajante. Pero si usted ha leído conmigo las escrituras, vamos a observar que lo que está haciendo el Salmo 94, dice que porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de son como. Son como. El apóstol Pedro escribe en la segunda carta, capítulo 3, versículo 8, y dice que no ignoremos esto, que el Señor dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? No es retórica la pregunta. Si yo le estoy diciendo que algo es como, ¿qué significa? Como 1000 años. Claro, pero ¿a qué se está refiriendo con este cómo? ¿Está haciendo qué? Una aproximación, una comparación. Está tratando de ayudarnos un poquito a atisbar. Es una comparación. Cuando usted vea, insisto nuevamente, lo he vuelto a mencionar, en la lectura bíblica, en la interpretación bíblica, tenemos que volver nuevamente a leer con cuidado. Él está diciendo que es como, no dice que literalmente son 1000 años un día. ¿Ok? Esto es muy importante, porque podemos interpretar mal la escritura. Está diciendo que son como, o sea, está haciendo una aproximación de una medida de tiempo para que nos demos una idea de la eternidad de Dios. Esto es una cuestión muy importante. Y ahorita vamos a hablar de otro término interesante de lenguaje bíblico que usted necesita conocer. Punto número 5, no solamente Dios es eterno y no solamente no está limitado al tiempo, sino, dice el texto, que Él habita en la eternidad. Él es eterno, Él habita en la eternidad y Él ejerce su obrar en la eternidad. Isaías 57:15 dice lo siguiente. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Qué maravilloso versículo. Pero en su primera declaración dice, el alto y sublime dice, el que habita la eternidad. Él mora en medio de un contexto en el cual hay eternidad. Y yo sé que para estas horas de la tarde, y yo sé que después de un día de trabajo, y yo sé que después de la comida, batallar con habitar la eternidad nos causa ciertos conflictos. Es abrumador. Pero intente imaginar o vislumbrar, porque ese es el propósito del texto, que nos acerquemos un poquito a ver esto. Él habita la eternidad. Imagínate cuando entras a tu casa, abres y te mueves en un determinado espacio, en un determinado lugar, con libertad. Está hablando de un lugar donde Él habita. Donde tú habitas, te sientes cómodo. Donde tú habitas, ejerces libertad. Donde tú habitas, pues puedes ir como tú quieras, hacer lo que tú quieras. Entonces, hablando del dominio del tiempo, que es la eternidad, o sea, todo, ahí habita Dios. ¡Boom! Bomba atómica. En ese espacio de tiempo que es la eternidad, ahí habita Dios. ¡Pum! Es una declaración tremenda. Punto número 6. Él vive para siempre. Desde luego, si Él es antes de la creación, si Él es desde la eternidad y hasta la eternidad, si Él no se puede medir en años, si su experiencia del tiempo es diferente a la nuestra, significa entonces que Él vive para siempre. Deuteronomio capítulo 32, versículo 40. Dice el texto, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Vivo yo para siempre. Por acá alguien, Apocalipsis 10:6, y de este lado, Apocalipsis 15:7. Para que se me despierten por ahí. Y ahorita les voy a contar una historia interesante. Apocalipsis 10:6. Apocalipsis 10:6. ¿Qué dice? Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Ya, nada más. Ya. Wow. Juró por el que vive por los siglos de los siglos. Aquí el que está haciendo algo es el ángel que lleva el libro. Dice, juró por el que vive por los siglos de los siglos. Entonces estamos hablando de Dios, estamos hablando de Cristo, que creó todas las cosas, el cielo, la tierra, el mar. ¿Y qué juró? ¿En qué consistió su juramento? Que el tiempo no sería más. Ya no seremos en algún momento afectados por los rigores del tiempo. Diga usted amén a eso. Amén. ¿Por qué? Porque en este sentido nos vamos a dar cuenta que el Señor va a dar de una vez por terminado. Él es eterno, Él vive para siempre, pero nosotros no. Nosotros viviremos eternamente porque para eso fuimos creados, para vivir eternamente. Lo que el pecado vino a traer a nuestras vidas fue una corrupción de nuestra vida y de nuestra esencia. Y morimos. Morimos espiritualmente y morimos físicamente. Pero también nos damos cuenta que el Señor en Génesis capítulo 6 dice que puso límite a nuestros días. Puso un límite de tiempo. No van a vivir más de esto. ¿Por qué? Porque son malos, porque por naturaleza somos malos. Entonces, para que no se... Imagínese un chacal eterno. Imagínese esto, o sea, imagínese un mundo lleno de personas malvadas que viven para siempre. ¡Qué horror!
Creo que uno de los descansos a los cuales podemos apelar en la justicia de Dios es el rigor de la paga del pecado, que es la muerte. ¿Se da cuenta cómo todo se entrelaza como un tejido fantástico en el cual podemos ver que Dios ejerce su justicia y su santidad, dando el pago correcto, pero también ejecutando una manifestación de su eternidad? Yo no voy a permitir que los impíos vivan para siempre. Lo dice el que vive para siempre. El único que va a vivir para siempre es el justo y el santo. Los impíos no. El diablo va a acabar un día, va a ser echado al lago de fuego y azufre. Su tiempo está fijado. Dios no. El reino de los impíos tiene término. El de Dios no. ¿Me explico? Esto es importante y esto es interesante porque la muerte es para nosotros es una limitante que nos recuerda que Dios ya va a acabar con la iniquidad de este cuerpo, pero continuamos nosotros en una eternidad de vida en Jesucristo. Pero hablando acerca de la muerte de los impíos, por eso le llamo a venir a Jesucristo hoy, los impíos se mueren y se mueren 2 veces. Y no hay más tiempo. Se acabó el asunto. Esto es importante. Él vive para siempre. Apocalipsis 15:7, ¿qué nos dice? Y escuché una voz que salía del altar y decía: Sí, Señor Dios Todopoderoso, estos castigos son correctos y justos. Apocalipsis 15:7. A ver, por acá. Y uno de los 4 seres vivientes. No pasa nada, no pasa nada. 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Wow. Ahora, esto es una lectura interesante. No pasa nada, no pasa nada. A final de cuentas es el mismo texto, ¿verdad? Dice, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Ahora yo quiero hacer la siguiente pregunta. Acá, queridos teólogos, éntrenle. Llenas de la ira de Dios. Ahora, y utilizo una coma y dice que vive por los siglos de los siglos. Ahora, ¿qué es lo que vive por los siglos de los siglos? ¿Dios o la ira de Dios? Una pregunta interesante, porque está hablando, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. ¿Está hablando de la ira de Dios o está hablando de Dios? De Dios, ¿verdad? Aguas, esto es importante. Esto es importante, por eso hay que leerlo con cuidado, ¿ok? Quiero ilustrar este punto rápidamente con una historia que nos regala la historia de la iglesia. Se cuenta que en algún momento el reformador alemán, ahorita que estamos en el mes de la Reforma, y recordando el reformar nuestra fe, Martín Lutero, el reformador alemán del siglo XVI, pues una vez ya montado el caballo del movimiento de la Reforma, pues se convirtió en el hombre más odiado de la Europa católica y de la Iglesia romana. Fue enemigo de papas, emperadores, príncipes, teólogos. Imagínense echarse todo eso encima, ¿no? ¿Cómo podía dormir el hombre? De hecho, hay un lugar en el castillo de Wartburg donde fue llevado Lutero, donde dicen que los guías le dicen que ahí arrojó Lutero tinta al diablo, porque el hombre traía una batalla tremenda por liberar la conciencia del pueblo, trayéndolos a la palabra de Dios. Y Lutero, pues llegaba a ocasiones que Lutero se casó con una gran mujer, que de hecho fue una monja que desertó del hábito religioso, Caterina Bombora, que de hecho ayer platicaba con un querido amigo y pastor, Rubén Velázquez, a quien mandamos saludos, y él me decía que Caterina Bombora fue la primera esposa de pastor. Sí, fue una pionera, porque antes los religiosos no se casaban. Caterina Bombora fue la primera esposa de pastor. Y ahí le animo y se lo dejo de tarea, investigue quién fue esta mujerón de primera línea, compañera de Martín Lutero. Imagínense nada más ser esposa de Martín Lutero. Tremendo. Y en esta aflicción,
en esta aflicción que a veces tenía Lutero por toda esta presión, pues estaba todo afligido, deprimido, y su esposa muy sabiamente aparece en la habitación vestida de negro. Y Lutero le dice, ¿qué pasó? ¿Quién se murió? Dice, ¿qué no sabes? Dios ha muerto. Lutero horrorizado le dice, Catalina, ¿cómo puedes decir algo semejante? Dios no muere, Dios vive para siempre. Y Catalina le dice, entonces, si Dios vive para siempre, ¿de qué te preocupas? ¿De qué te preocupas? Tu Dios no ha muerto. ¡Wow! Él vive para siempre. Y sus propósitos son eternos. Si Él vive para siempre, entonces lo que Él determina no tiene caducidad. Como los chiles, como los frijoles, como la leche, como las leyes, no tienen caducidad, no tienen vigencia, están más allá de eso. Efesios capítulo 3, versículo 11, Efesios 3:11 nos dice lo siguiente. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. El propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios hizo en Cristo propósitos eternos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según que dice, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ese propósito y esa gracia nos fue dada en Cristo Jesús, ¿qué dice? Antes de los tiempos de los siglos. Dios ya tenía contemplada tu vida antes de los tiempos de los siglos. Amén. Es decir, que el cristiano no es un accidente. El cristiano no es una persona que entra por casualidad en una iglesia, en un templo, alguien que de casualidad escucha. No, es alguien que ha sido escogido, mirado y designado por Dios antes de la fundación del mundo. No por él mismo, sino por aquel que lo escogió, porque los propósitos de Dios son eternos. Mis amados, mis amadas, Dios es eterno, Él no tiene principio y no tiene fin en lo que Él hace. Su santidad es eterna, su justicia es eterna, su soberanía es eterna. Él es eterno, Él no muere. Acuérdese de Catalina Bombora, acuérdese de eso cada vez que uno ande así todo, mi Dios no muere. De eso hay un vals, creo que es oaxaqueño, que dice, Dios nunca muere. Bien chulo, por cierto, ¿verdad? ¿Es un vals o es un danzón? No, es una canción, sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, hasta los oaxaqueños se recuerdan que Dios nunca muere. Deberíamos recordarlo más seguido en medio de tanta desolación y muerte, en medio de tanta desesperación, frustración, decepción. Deberíamos de recordar que Dios no muere. Cuando vemos a este mundo en medio de guerras, de conflictos, cuando vemos a la iglesia palidecer, trastabillar, equivocarse, debemos de recordar que Dios no muere y sus propósitos tampoco mueren y por lo tanto la iglesia prevalecerá a pesar de nosotros. Vamos a ver, ¿ya se aburrió? No. Que se escuche con ganas hasta acá, que aquí están bien entretenidos, bien aplicadas. Aquí no nos aburrimos, ¿eh?
Nos encanta la teología. Sí, nos encanta, claro que sí. Vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios. Ahora, por ahí, así de pura inferencia, de pura deducción, de pura chiripada, por ahí recuerda, ¿qué significa la inmutabilidad? ¿Qué cree que significa? Cuando decimos que alguien es inmutable, ¿qué estamos diciendo? Que no cambia. Exacto. Es que mi jefe es inmutable. Digo, es una exageración, ¿verdad? Pero cuando utilizamos esta expresión muy elegante, ¿verdad? Cuando hablamos de esta expresión inmutabilidad, pues estamos hablando de lo que no cambia, de alguien que no cambia. Y desde luego, Dios no cambia. Él no varía o cambia de opinión acerca de lo que dice o de sus promesas. Si Él promete algo, así es. Él es inalterable en su carácter. Santiago nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios no es así. Dios no es inconstante en sus caminos. Dios es inalterable en su carácter. Es inalterable en su naturaleza. Inalterable en sus propósitos. Dios no cambia. Dios no cambia, es decir, Él ha sido y será siempre el mismo. Ahora, esto no quiere decir que Dios permanece en una actitud pasiva. Cuando hablamos de la inmutabilidad, estamos hablando principalmente y fundamentalmente de su carácter. Y esto podría ponernos en ciertas discrepancias y ahorita vamos a llegar a los argumentos acerca de la inmutabilidad y la eternidad. Pero cuando hablamos acerca de esto, apoyándome como siempre el señor de los helados, oye, que ya son casi las 8, ya son casi las 7. ¿No son los helados? ¿Es el pan? Ah, bendito entonces. Ya entonces bendito sea, ¿verdad? Para que vea que aquí sí pasa el tiempo. Aquí sí pasa el tiempo. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de esta inmutabilidad, a veces podemos pensar que una persona inmutable casi siempre nosotros la representamos como alguien que es pasiva, que es incluso que no se mueve. Y hasta cierto punto tiene razón. Pero cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, estamos hablando de que Dios en su carácter es estable. Es estable. Más bien hablamos de esto. Él no está sujeto a deterioro. Él no está porque el deterioro es un cambio, ¿verdad? Él no está sujeto o obligado o en la opción o la posibilidad de desarrollarse. ¿Por qué? No lo necesita. Él es inmutable. Él no cambia. Él no necesita mejorar. Dios no está expuesto a un proceso de evolución, como diría en la terminología darwiniana, de esta mejora por medio de la selección natural. No. Incluso algunas personas han llegado, los teólogos liberales, con ellos tengo un tirito casado. Ya lo saben. Sí, es que tengo un pleito casado con esas personas. No, o sea, bueno, no es el momento para eso, pero luego les cuento una anécdota. Pero a lo que voy es a esto. Yo no podría, o sea, me pone mal. Me pone mal cuando alguien empieza a decir tonterías. He estado con personas, he escuchado expositores que se han atrevido a decir que Dios pues manifestó su ira en el Antiguo Testamento y como no le funcionó, pues entonces vino Cristo para manifestar su amor, para buscar así la aceptación de los hombres. ¿Qué clase de blasfemia es esa? Pues no.
Incluso llegaron a plantear, fíjese hasta dónde llega la depravación humana, que en el Antiguo Testamento Dios expresa tajantemente su rechazo a todo tipo de inmoralidad sexual, por ejemplo, en el caso de la homosexualidad. Listo, ya lo dije. Y que en el Nuevo Testamento Dios expresa tolerancia y aceptación, incluso apuntando que cuando los discípulos, cuando van a preparar el aposento alto, Cristo les dice, sigan al hombre con un cántaro de agua. Y la especulación infame y abominable de estas personas es, ¿pero por qué seguirían a un hombre con un cántaro de agua si ese era trabajo de mujeres? La especulación de este personaje, no voy a decir su nombre porque no voy a decir su nombre, pero lo que está especulando es que Cristo estaba, o sea, los estaba llevando a un lugar en un lugar donde había un siervo o un señor que tenía una relación homosexual con alguien. Incluso se habla de que favoreció, por ejemplo, cuando habla acerca del siervo del centurión, que sana al siervo del centurión, incluso plantea que hay una relación turbia y que el Señor lo sabía y que los cobijó. A ese nivel a veces llega la depravación de la teología liberal. Dios no cambia. El Dios de ira y santidad, de justicia y rectitud, de amor, porque también expresa amor en el Antiguo Testamento, es el mismo. Es el mismo. Dios es inmutable, Él no cambia. Pero nosotros que estamos sujetos a este tiempo y a este contexto en el cual somos obligados, presionados, coaccionados a cambiar nuestros principios y valores, a dejar la escritura a un lado porque todos lo hacen. Entonces, si el mundo está cambiando, que ciertamente no está cambiando, siempre ha sido inmoral desde la caída. Sodoma y Gomorra nos muestra que la inmoralidad ha existido desde siempre. Claro que solamente va empeorando, pero no hay nada nuevo debajo del sol. Dios es inmutable. ¿Ustedes creen que les sorprende eso a Dios? Claro que no, Él lo sabe. Dios es inmutable en su carácter y en su esencia. Él no necesita mejorar, Él no necesita evolucionar, Él no cambia de opinión. Y ahí vamos a entrar en un tema interesante. Él no está aprendiendo como nosotros. Dios es inmutable. Amén. Amén. Él no podría ser mejor, ya es perfecto. Y Él no podría empeorar porque entonces dejaría de ser perfecto. Vamos a ver algunas evidencias bíblicas acerca de la inmutabilidad de Dios. ¿Listos? Vámonos. Salmo 102, versículos 25 al 27. Salmo 102, versículos 25 al 27. Hablando acerca de que Dios es siempre el mismo. Dice el texto, 25 al 27. Dice el texto, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos, hay una comparación, observe, que dice, como una vestidura, es una comparación. Como una vestidura se envejecerá. ¿Se ha visto cuando una tela, cuando una ropa, cuando algo se expone al sol, al agua, al tiempo, se desgasta al punto de que se deshilacha? ¿Verdad? No funciona así con Dios. Todos ellos, todas estas cosas, la tierra, la creación, se va a deshilachar un día. Va a dejar de ser. Como una vestidura se envejecerá. Otra vez otra comparación. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Versículo 27, pero, tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Se da cuenta cómo hay una correlación entre eternidad e inmutabilidad acerca del el tiempo y el cambio? Porque evidentemente el tiempo cambia las cosas. Parece eslogan como de bienes raíces, ¿no? El tiempo
El tiempo y el cambio como que van de la mano. Nosotros evidentemente entendemos el concepto del tiempo. Dios está por encima de eso. Y nosotros entendemos lo que es el cambio. Claro que sí, ¿verdad? Pues terminamos etapas, terminamos ciclos, envejecemos. Desafortunadamente no rejuvenecemos. Parecemos como que rejuvenecemos, pero no rejuvenecemos. Hay cambios en nuestra vida. Nos casamos, crecen, los padres se van, los hijos se van, otros vienen, otros se van. Cambiamos de lugar, cambiamos de residencia, cambiamos de ropa, cambiamos de trabajo, cambiamos de pastor, cambiamos de iglesia, cambiamos de muchas cosas. Chiste local, si no lo sabe, luego pregunten. Pero la realidad es que Dios está por encima de eso. Todo va a cambiar, pero Dios no cambia. Dios no cambia. Punto número 2, acerca de la inmutabilidad de Dios. Él es el primero y el último. Y me encanta porque si alguien tiene mucho que hablar acerca de la inmutabilidad de Dios, es Isaías. Isaías 41:4 nos dice lo siguiente. 41:4 dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, yo mismo con los postreros. El primero, yo mismo con los postreros. Más adelante, en el capítulo 43, versículo 10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis. ¿Qué dice? Que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Ok? Más adelante, capítulo 44, versículo 6. Así dice Jehová, el Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Como que Isaías está muy clavado con este concepto de que solamente hay un Dios, el primero, el último, el que estaba antes de todo y el que será después de todo. Isaías lo tiene muy claro. A veces nosotros no, pero Isaías lo tiene claro. Isaías 48:12 dice, óyeme Jacob y tú Israel a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Yo no cambio. Dios no cambia. Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8, vámonos hasta allá, hasta el Nuevo Testamento. Está haciendo usted ejercicio bíblico. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega. Quiero explicarle rápidamente esta terminología, porque seguramente la he escuchado mucho. Vemos a veces los negocios, alfa y omega. Vemos los relojes omega, muy bonitos como los de James Bond, ¿verdad? Pero está muy padre el alfa y el omega, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Bueno, en el lenguaje bíblico, el Señor se está revelando a su siervo Juan en la isla de Patmos. Y recuerde que el mundo antiguo, ¿en cuántos idiomas está escrito la escritura? ¿Cuáles? Hebreo, arameo, griego. Ahora, ¿el Antiguo Testamento en qué idioma fue escrito? Hebreo, ¿ok? Y unos cachitos por ahí, unos retazos por ahí en arameo, ¿ok? ¿Y el Nuevo Testamento en qué idioma se escribió? En el griego, ¿ok? Muy bien. Oh, ¡qué hermoso! Muy bien, está muy padre. Ahora, cuando nosotros vamos al texto bíblico del Nuevo Testamento, nosotros tenemos que recurrir a veces a comprender las palabras griegas, las terminologías griegas, etcétera, pues para poder entender de qué nos estaba hablando. Recuerde que hay una distancia de 2021 años de nosotros con ellos, terminologías, conceptos, y el idioma griego es muy amplio. No soy un experto, así que no me ande echando habladas por ahí. Entonces, hay personas por ahí que yo sé que me pueden echar la mano. Entonces, más o menos lo que está tratando de decir aquí Juan, el Señor a través de Juan, diciendo esto del alfa y el omega, pues él está hablando de este alfabeto. Soy pésimo para esto,
Pero básicamente lo que él está hablando es, el alfabeto griego inicia con alfa y termina con omega. Entonces, si nosotros lo traemos a nuestro contexto, a nuestra forma de pronunciar las cosas, podremos nosotros decir que él es el A y él es la Z. O sea, pues él es el principio y el fin. Ahora, gracias a Dios no puso números porque los números son infinitos, ¿verdad? Pero está utilizando algo que tiene término. ¿Por qué? Porque lo que está hablando es que él lo abarca todo. ¿Ok? Entonces el texto nos dice, yo soy el alfa y el omega. Entonces usted ya sabe que el alfa y el omega es la primera letra y la última del alfabeto griego. ¿Ok? Principio y fin, dice el Señor. Esto no es algo que alguien se inventó, no es un concepto dado por los hombres. Es Dios mismo diciendo, yo soy el primero y el último, el principio y el fin, que abarca todas las cosas. El que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Me explico? Entonces, aquí el Señor está hablando por sí mismo diciendo que Él es inmutable, Él no está sujeto nuevamente a los rigores del tiempo, Él no cambia, no ha cambiado. Isaías, cuando ve esta visión en el año en que muere el rey Usías, pues los reyes mueren, los gobernantes van y vienen, pero el Señor está sentado en el trono. Ese trono no ha estado vacío nunca. No ha habido cambios de reyes en la eternidad, solamente hay un rey y es eterno y está sentado en su trono. ¿Me explico? Entonces ahí está y ahí sigue. Lo que está viendo Isaías es una visión de la eternidad y la inmutabilidad. Se muere el rey Usías, que vivió casi como 50 años, un reinado como de 50 años, échele, muy próspero, muy estable. Se muere y, oh por Dios, ¿qué va a hacer de nosotros? Pero él observa en ese año, dice, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. O sea, el único, ahí estaba el rey. Se murió el rey, pero ya había un rey, inmutable y eterno. Punto número 3, hablando acerca de la inmutabilidad de Dios. Él es incorruptible. Él no está sujeto a la corrupción, a la degradación, a la cual nosotros estamos sujetos. Romanos 1:23 dice lo siguiente, hablando acerca de la culpabilidad del hombre natural en el pasado, en el presente y siempre. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. La semana pasada hablábamos un poquito acerca de esta apreciación pictórica del paganismo acerca de Dios. Entonces los griegos pues se hicieron dioses a su imagen y semejanza, vieron la creación y dijeron, bueno, un dios del trueno, un dios del rayo, de sus conceptos, una diosa del amor, un dios de la guerra, un dios de... ¿qué les gusta? Del sol, no sé, ¿no? Y muy interesante porque los romanos, que todo lo tomaban prestado de todos lados, pues no se buscaron dioses propios, ¿verdad? Se agarraron dioses de todas las culturas que fueron invadiendo, y por eso la cosmología griega también se conoce como una cosmología grecorromana. Entonces, lo que los griegos llamaban Zeus, los romanos le llamaban Júpiter, ¿verdad? Lo que los griegos le llamaban Neptuno, los romanos le llamaban Poseidón es de los griegos, Neptuno es de los romanos. Los romanos lo llamaban como los planetas, ¿verdad? Venus, Urano, Neptuno, en fin, hay un dato por ahí interesante. Pero ellos se hicieron dioses que eran como ellos, golosos, irascibles, guerreros, violentos, malos padres, borrachos y cosa y media, ¿verdad? Y los mexicanos no estamos salvados de eso, porque también nos hacemos santos, imágenes pseudopiadosas de dioses que nos representan. Por eso ya canonizaron a Juan Diego, ¿verdad? Por eso, y lo digo no con burla, lo digo con
todo el respeto, pero a final de cuentas se hacen dioses a su imagen y semejanza. Hablamos acerca de también la necesidad imperiosa de buscar a alguien que se compadezca de nosotros, por eso pues corren a María. Sí, yo sé que Jesús se compadece de mis necesidades, pero María pues es madre, ella entiende. ¿Y entonces Cristo no entiende? Claro que entiende, porque Él se hizo carne, siendo eterno, se metió al tiempo. Siendo no sujeto al cambio, se metió al cambio para que pueda entender con nosotros lo que es el rigor del tiempo, lo que es el rigor del cambio, lo que es sufrir el dolor de la carne. Dice que fue tentado según como nosotros, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Entonces Cristo es un mediador, un consolador y un Dios todo suficiente. No necesitamos a María. Para empezar, María no puede hacer nada por nosotros porque es humana, ya se murió. Lo siento, ya lo dije. No ascendió a los cielos, no es divina, no puede interceder por usted. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo, hombre. Porque es el único que ha resucitado y ascendido a los cielos y está ahí, ahorita, en este momento, intercediendo a la diestra del Padre por usted y por mí. Amén. Nuestro Cristo es suficiente. Amén. Nuestro Cristo es suficiente. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Dice, por tanto, voy a leer un poquito más atrás, desde el 15. Solamente en las cartas pastorales vamos a encontrar esta expresión, esta fórmula de Pablo. Palabra fiel. Esta expresión solamente usted la va a encontrar en la pluma de Pablo en las cartas pastorales. Es decir, primera, segunda de Timoteo, Tito y Filemón. En ningún otro texto de Pablo más lo va a encontrar. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿En qué consiste esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Más adelante, en el capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 15 al 16, hablando acerca de la encomienda de Pablo a Timoteo de que predique la palabra, de que pelee la buena batalla de la fe. Y dice el texto, que pelee hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único, subraye eso, el único, porque no hay otro, el único que tiene ¿qué? Inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. O sea, vean nada más la tarea que le pone Pablo a Timoteo. O sea, vas a estar delante del Rey de Reyes. Predica la palabra. Es a él el que le vas a responder. Así que no dejes de hacerlo. Me imagino al pobre Timoteo que tenía problemas estomacales. Ok, Pablo, no dejaré de predicar. Hebreos 1 del 11 al 12. Y este es un texto que ya leímos, pero Hebreos hace una referencia al Antiguo Testamento. La carta a los Hebreos es una carta que nos va a hablar acerca de que Jesucristo es mayor y mejor. Mayor que los ángeles, mayor que la ley, mayor que Moisés, mayor que las tradiciones. Es mayor, es superior, es suficiente. Ese es el propósito de la carta a los Hebreos. Y este texto ya lo acabamos de leer hace un ratito, pero lo vuelve a traer el autor a los Hebreos para hablarnos de que Cristo es superior a los ángeles. Y dice, hablando acerca de la creación, Hebreos 1, 11 al 12,
Ellos perecerán, mas tú permaneces, todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Se da cuenta? Esto ya lo habíamos leído. Nuevamente la Escritura está probándose a sí misma acerca de su eternidad y su inmutabilidad. Muy bien, Salmo 50, 21 es un texto muy interesante porque cuando hablamos de la corrupción, de que Dios es incorruptible, a veces cuando hablamos de algo incorruptible, como que no lo podemos entender porque nosotros somos corruptos, porque nosotros negociamos, torcemos, tergiversamos, hacemos chanchullos y vivimos en un contexto, como diría Isaías, vive en un pueblo inmundo de labios inmundos. Entonces no nos sorprende no nos sorprende la corrupción, vivimos con eso. El salmista dice en el Salmo 50, 21, de cierto pensabas que yo sería como tú. Y Dios no es como nosotros. Eso es algo que hay que grabarnos. Les comentaba también la semana pasada, hablando acerca de la soberanía, que Lutero se aventaba unas cartas bien rudas, porque él escribía siempre muy rudo. Le escribía a Erasmo de Rotterdam, el gran humanista de los finales de la Edad Media, de la Ilustración, del Renacimiento más bien, porque la Ilustración es otra cosa. Y le decía, tu concepto de Dios es demasiado humano. Y a veces nuestro concepto de Dios es demasiado humano. De cierto creías que yo soy como tú. De cierto creemos que a veces Dios se hace de la vista gorda con el mal, que Dios puede tolerar cosas que son intolerables. ¿Me explico? Dios no es como nosotros. No es como nosotros. Él es incorruptible. Punto número 4. Su pensamiento, propósitos, voluntad y decretos son inmutables. Inciso A. ¿Por qué? Porque Él cumple sus amenazas y promesas. Números 23, 19, ¿qué nos dice? Es un texto que usted debe conocer porque nos habla de que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Él habló y no lo ejecutará. Él no es como algunas personas, dice el dicho popular, que perro que ladra no muerde, ¿verdad? Y digo que es un dicho popular porque no voy a comparar eso, pero a final de cuentas, si Dios dice que lo va a hacer, créanme, lo va a hacer. Y si Dios ejecuta todas sus promesas, ¿qué cree que será de sus amenazas? Hablando acerca de la segunda venida de Cristo, por poner un ejemplo, la gente, el Antiguo Testamento abunda en referencias acerca de su primera venida. Nos dice dónde iban a ser, cómo iban a ser de una virgen, iban a ser en determinadas condiciones, en un contexto social específico, así. Todo eso se cumplió. Acerca de su primera venida. ¿Dónde iba a predicar? En Galilea. ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Cómo iba a morir? ¿Cómo iba a vivir? ¿Qué iba a resucitar? Todo se cumplió acerca de su primera venida. La pregunta es, ¿podríamos dudar acerca de su segunda? No. El apóstol Pedro dice que hay personas que los burladores que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Oye, como que ya se tardó tu Cristo, ¿no? Sí, porque quiere que te arrepientas. Es lo que dice el texto. Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que tiene paciencia, porque quiere que vengas al arrepentimiento. Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que nos perdamos. Pero ¿de qué va a venir? Vendrá. Vendrá. Acerca de sus voluntad, pensamientos, dice, Él no se arrepiente de los dones que da o el llamamiento que otorga. Romanos 11:29 nos dice, porque irrevocables son los llamamientos y los dones de Dios. El texto lo dice de manera más bonita, Romanos 11:29, el que lo encuentre lo lee.
Para que no les dé sueño. Ahí está. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y cuando hablamos de que algo es irrevocable, pues es que no hay para atrás. O sea, y esto es muy bonito porque incluso hablando acerca de los dones que Dios nos ha dado, son irrevocables. Hablando acerca del llamamiento, es irrevocable. Y hablando acerca incluso del llamamiento, no solamente al ministerio, el llamamiento a salvación. Dios no dice, bueno, hoy eres salvo, mañana no eres salvo. Hoy eres salvo, mañana no eres salvo. Hoy eres salvo, mañana no eres salvo. No, Él es constante, inmutable en su salvación. Inmutable. Dios no abandona a aquellos con quienes tiene un pacto. En el mismo capítulo de Romanos 11, vea el versículo 1 que dice, voz potente. Romanos 11:1, ¿qué dice? No te apures. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ni de ninguna manera, porque también yo soy israelita y la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Benjamín. ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? En ninguna manera. Él no ha desechado a su pueblo, Él no dice, voy a hacer, Él no le dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, y después dijo, uy, no, si vieras la familia que sacaste a Abraham, no, tus nietos y tus bisnietos, mira, un dolor de cabeza que no sabes. Por la fidelidad de su nombre, de Él mismo, Él va a cumplir sus promesas con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David. David, yo te prometo que de tu familia se va a sentar siempre alguien en el trono. Y hasta el día de hoy alguien está sentado en el trono, que es nuestro Señor Jesucristo, que es del linaje de David. Y no porque David sea la gran cosa, sino porque Dios así lo prometió. Porque Él es inmutable en sus pactos. Él no agarra y dice, ay, bueno, pues ya se acabó, si rompe el contrato, no. Él si pone, lo firma, si hace un pacto, lo cumple. Su Señor es alguien que cumple su palabra. Él llevará la gloria a los que conoce de antemano. Romanos 8. Esto es un pasaje maravilloso. Romanos 8, del 29 al 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y qué dice? Y a los que conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este texto, a partir de aquí, es la culminación del argumento de Pablo acerca de la salvación. Porque a los que antes conoció, es decir, a ti y a mí, ya fuimos conocidos de antemano. No dice que todos los hombres vendrán a la salvación, pero a los que vienen a la salvación ya los había conocido de antemano. A los que antes conoció, ¿qué dice? También los predestinó, es decir, fijó para ellos un camino, como dice Efesios. Fuimos creados para buenas obras que Él preparó de antemano. A los que llamó, a los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, ¿qué dice? También llamó. Es decir, que en algún momento Él entró, irrumpió en la historia de tu vida y dijo, yo soy tu Señor, yo soy tu Cristo, arrepiéntete. Y pues tú dijiste, sí, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Glorioso día! Amén. Pero nos llamó, hemos experimentado el llamado de Dios. Sí ven, sí ven, sí ven. A los que llamó, ¿qué dice también? A estos también justificó. Es decir, los declaró justos. Y eso lo vamos a ver el domingo, así que mejor me guardo esa parte.
Los declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también, a los que justificó, a estos también glorificó. Observe la conjugación que está usando ahí. No dice glorificará. No dice a ver si llegan a la gloria. Él está diciendo, los glorificó. Es un hecho en la mirada, en la mente, en los propósitos eternos, que el que llegó a Cristo llegará a la gloria. Amén. El que viene a Cristo, la obra que Él empezó, la terminará. Él termina todo lo que empieza. Filipenses 1:6, Pablo dice, estoy convencido de esto, estoy persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Su fidelidad no cambia. Dios sigue trabajando con nosotros porque nosotros estamos sujetos al tiempo, estamos nosotros en un proceso de santificación, estamos en un proceso de cambio. El tiempo para nosotros es bueno porque estamos creciendo, como dice el Proverbios, estamos de gloria en gloria. No se espante, no se espante. Estamos en un proceso de cambio, pero no un cambio para peor, sino en un cambio para mejor. El cristiano por eso está en un proceso de santificación, porque tiene que ir a la gloria, no para el infierno. No tienes que ser más chacal, sino tienes que ser más santo. Apocalipsis termina diciendo, el que es injusto siga siendo injusto, pero el que es santo, santifíquese más. Eso es un desafío para nosotros. Lamentaciones 3 del 22 al 23 nos recuerda que Dios no cambia. Estamos entrando a los profetas, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. No se me pierda. Lamentaciones capítulo 3 es un capítulo clave de este texto escrito por el profeta Jeremías. ¿Qué es lo que dice el texto? Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23. ¿Qué dice el texto? Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos. porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca decayeron sus misericordias. ¿Nuevas? Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amén. Amén. Nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Nunca, nunca, nunca ha decaído su misericordia, porque Él es eterna su misericordia y su misericordia es inmutable, inmutable. Dios no cambia. Voy a leer 3 pasajes y con eso quiero concluir esta parte. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías, que es el último texto del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice el texto, porque yo Jehová no cambio. Ciérrele con ganas, así con ira santa. Sácatelas, así dele. Ahí está. Ahí está. Yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Se da cuenta? El Señor está diciendo, yo no cambio y por esa razón tú no te has ido al infierno. Yo no te he destruido porque yo no cambio, porque mi misericordia no cambia, como acabamos de leer. Hebreos capítulo 6, versículos 17 al 18. Dice el texto, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. La inmutabilidad, dijimos la semana pasada que su consejo, ¿qué era? Sus planes, ¿no? La inmutabilidad de su plan interpuso juramento, para que por 2 cosas nuevamente, ¿qué dice? Inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Santiago 1:17 nos dice que porque toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Eso qué significa? Que todo lo bueno,
todo lo bueno viene de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Oye, es que ¿por qué las personas a veces son buenas? Porque Dios los inspira a ser buenas. No es porque ellos sean buenos. Ay, es que Gandhi, es que Teresa de Calcuta. Argumentos ignorantes, chacales. Ignorantes de verdad. Están mal. Son argumentos que están mal. ¿Y por qué te digo que está mal? Porque cuando dicen estos argumentos, tratan de vender como que hay personas que no son cristianas que son buenas. Siempre me dicen eso. ¿Y qué hacemos con Teresa de Calcuta? ¿Qué hacemos con Gandhi? ¿Qué hacemos con...? Ajá, ¿y qué quieres que haga? Ellos no son buenos por ellos mismos. Si no confiaron en Cristo, fueron al mismo camino que una humanidad que rechaza a Cristo. Romanos nos asegura esto. Los que rechazan a Cristo no tienen oportunidad de salvación. El hombre moral, por sus buenas obras, no llega a Cristo. Por eso, pues, felicidades Gandhi y cualquier otra persona moral. Es que yo no robo, yo no mato, yo no violo. Felicidades. Eso es lo mínimo que se te puede pedir. Pero de todas maneras, por confiar en tu justicia, te vas a ir al infierno. Porque no confías en la justicia superior, que es la justicia de Cristo. Yo les decía en este año, hablando acerca de la cena del Señor, y con eso concluyo. La gente que dice, es que no tomo la cena del Señor porque estoy en pecado. Ajá. ¿Y entonces qué estás esperando? Es que necesito arreglar mi vida. Entonces lo que estás diciendo es, gracias Señor por tu gracia, por tu misericordia, por tu sacrificio. Está muy bien, yo sé que es suficiente, pero mejor yo me la gano por mí mismo. Yo quiero tomar la cena cuando yo sea salvado por mis obras, no por las tuyas. No, pues para eso mejor circuncídate. Es exactamente, son argumentos carnales, necios. Y con toda la expresión del mundo, sé que suena feo lo que estoy diciendo, pero son argumentos viles, que lo único que están tratando es defender nuestra propia iniquidad. Sutilmente nuestra mente nos engaña. Si tú no tomas la Santa Cena, ¿quién es el más afectado? ¿Tú crees que afectas a Dios? No, te afectas a ti mismo, porque no tomas algo que se te ha dado por gracia, no lo merecemos, pero Él te lo da, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, porque su gracia es inmutable. En su misericordia, en su justicia, en su santidad, en su soberanía, Él es eterno, Él es inmutable. Cuando analizamos estos conceptos, ¿qué perspectiva usted tiene de su vida? Ahora que usted recuerda y sabe que Dios es eterno e inmutable, ¿de qué se preocupa? Si sabe que su Dios no muere, que Él vencerá al final, todos los demás morirán, todo se acabará, Dios no. Platicaba con mi esposa ayer acerca de esto, ¿no? De este documental, de unos datos que hablaban acerca de Finlandia y que era el país más feliz del mundo. Y dije, la felicidad es un concepto subjetivo, porque ese mismo estudio se hizo en un país africano donde vivían las personas más felices del mundo, en África. La felicidad es algo subjetivo. La única felicidad real, coherente, está en Dios, porque está por encima de todas las cosas perecederas. El trabajo perece, los bienes perecen, el matrimonio perece, los hijos se van, los bienes se van, todo se va. La estabilidad de un país económicamente hablando se disipa de un día para otro. Una devaluación mañana y se acabó la estabilidad. Mi felicidad no puede depender de eso. Tiene que depender de algo eterno y de algo inmutable. Y solamente está en Dios. Cuando dependemos del inmutable y del eterno, descansas. Descansas porque Él no cambia. Lo que Él prometido lo va a hacer. Tú cambias. Y ese es el punto al que quería llegar. A veces nosotros vemos en la Biblia expresiones como que Dios se arrepiente o Dios cambió de opinión acerca de ciertas cosas. No, más bien nuestra perspectiva. Cuando vemos este lenguaje en la Biblia, por ejemplo, vemos que en Génesis 6 dice que Dios se arrepiente de hacer al hombre. Vemos en Jonás, por ejemplo, capítulo 3, vemos que Dios se arrepintió del juicio que iba a desatar sobre Nínive.
Pero la pregunta es esta: si nosotros sabemos que Él es eterno e inmutable, evidentemente este lenguaje de cambio, de arrepentimiento que podría aparecer en Dios como que se cambió de opinión, se le conoce en un lenguaje bíblico como un antropotatismo, es decir, una expresión emocional para poder entender a Dios. Es decir, sus emociones, Dios tiene emociones, pero no como las nuestras. ¿Me explico? Y en realidad, el cambio en esas ocasiones no está en Dios, el cambio está en nosotros. ¿Me explico? Entonces, a veces nosotros percibimos que Dios cambia de opinión, pero es una percepción. Dios no cambia de opinión. Nosotros somos los que cambiamos de dirección y por eso percibimos que Dios cambia de opinión. Pero la realidad sigue siendo la misma. Si seguimos a Cristo, su juramento es eterno, su promesa es inmutable. Si rechazamos a Cristo, nuestra condenación es eterna y nuestro juicio inmutable. Vamos a orar. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús te agradecemos por este tiempo de estudio en el cual nos has abrumado, Señor, con la realidad de tu eternidad y de tu inmutabilidad. Te glorificamos porque sabemos que tú estás por encima del tiempo. Tú nos conoces desde antes y nos conocerás hasta el final. Señor, te glorificamos porque tú eres inmutable, tú no cambias de opinión, tú no dices un día sí y al otro día no, tú no eres de doble ánimo, Señor. Lo que tú has prometido para tu iglesia, para tus hijos, para tus santos, es firme, es seguro y es estable. Creo que no puede haber mayor confianza en nuestras vidas, en un mundo que cambia y en un mundo que es perecedero. No puede haber mayor confianza que creer y descansar en los brazos de un Dios eterno e inmutable, de un Cristo eterno e inmutable. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque te complaces en revelarte a nosotros a través de tu palabra. Perdona nuestros pecados. Perdónanos cuando a veces, Señor, no vivimos a la luz de tu eternidad, sino a la luz de lo temporal. Cuando vivimos, Señor, cambiando de opinión y cambiando de dirección, cuando la dirección que nos has marcado y el camino que nos has marcado es inmutable. Nosotros cambiamos, tú no cambias. Señor, gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos, hermanas, conectados, no conectados, presentes, ausentes. Gracias, Señor, por este tiempo en el que nos enriqueces en tu palabra, en la fe, en Cristo Jesús. Y en su nombre decimos amén. Amén. Mis amados, pues muchas gracias por acompañarnos a este tiempo de estudio. Ministerios Voz que Clama está comprometido con la palabra del Señor. Recuerda que estamos viendo los atributos de Dios. La próxima semana estaremos viendo la omnipresencia, la omnipotencia, la omnipresencia. Vamos a ver los tres ovnis, que Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente. Vamos a ver estos tres atributos maravillosos de Dios, así que acompáñenos. Recuerde que el domingo tenemos palabra del Señor, estamos viendo la serie Reformando Nuestra Fe a las 10 de la mañana, así que acompáñenos, somos grandemente bendecidos. Apóyenos con sus oraciones, apóyenos con toda colaboración que usted quiera brindarnos, es bienvenida, bien recibida, y también apóyenos también con sus ofrendas. Dios le bendiga, gracias por acompañarnos, tenga una excelente semana y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.